Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te presento el tema de la corrección del factor de potencia. Este es un tema de gran importancia, fundamental, diría yo, en la rama eléctrica. Está claro que si deseamos corregir el factor de potencia, primero debemos conocer qué es el factor de potencia y cómo corregirlo. La corrección práctica del factor de potencia es muy sencilla. Se trata simplemente de conectar un condensador en paralelo con el circuito al cual se le quiere corregir el factor de potencia. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Este elemento llamado condensador compensa la acción de las cargas inductivas y por lo tanto corrige el factor de potencia. Se conecta en paralelo con la carga a la cual se desea corregir el factor de potencia y aquí tenemos sus características: 250 voltios, 16 microfaradios. La capacidad del condensador se mide en faradios. Y en este vídeo lo que vamos a aprender, lo que voy a intentar enseñarte es a calcular el valor de la capacidad que debe tener el condensador para corregir un circuito determinado. Y aquí te presento las ventajas, las más importantes, de la corrección del factor de potencia. Aquí las tenemos: disminución de las pérdidas en conductores, reducción de las caídas de tensión, esto se refiere principalmente a las líneas de distribución eléctrica, aumento de la potencia disponible en transformadores, líneas y generadores, incremento de la vida útil de las instalaciones y por último reducción de los costos por facturación eléctrica. Supongo que a estas alturas nadie duda de la importancia de la corrección del factor de potencia. Bueno amigos, seguimos con la explicación. Estamos tratando la corrección del factor de potencia. Por lo tanto, la potencia tiene aquí un protagonismo estelar. Y resulta que tenemos tres tipos de potencias en corriente alterna monofásica: la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Y aquí tenemos un breve apunte de cada una de ellas. La potencia activa es la que nos factura la empresa suministradora. Es un tipo de energía que nosotros somos capaces de transformar en calor, en luz, motores, para su aprovechamiento. Por lo tanto, tenemos que la potencia activa es la que aprovechamos nosotros. La potencia reactiva, aquí tenemos que es una energía improductiva, pero necesaria para crear los campos magnéticos de motores y transformadores. Por lo tanto, este tipo de potencia, la potencia reactiva, nosotros no la aprovechamos. Y después tenemos aquí la potencia aparente. La potencia aparente es la suma de la potencia activa y la potencia reactiva, la suma vectorial, se entiende. Y resulta que mediante el dato de potencia aparente se dimensionan los transformadores y líneas de distribución eléctrica. Está claro, la potencia aparente es la suma de la potencia activa y la potencia reactiva. Cuando hay que diseñar un transformador, una línea, se debe diseñar con la potencia aparente, por más que la potencia activa no sea aprovechada. Se trata pues de corregir el factor de potencia para que la potencia activa y la potencia aparente sean lo más próximas posible. Se trata pues de que la potencia activa y la potencia aparente tengan un valor muy cercano. Eso significará que la instalación tiene el máximo aprovechamiento. Para que lo entiendas mejor, te puedo poner un ejemplo de la vida cotidiana. Tenemos un restaurante, la gente está comiendo
Y la potencia activa son los alimentos que la gente ingiere. La potencia reactiva sería pues lo que se deja en los platos, o bien porque no les ha gustado, o bien porque no tienen más hambre. ¿Y qué sería la potencia aparente, amigos? Pues la potencia aparente sería la que produce la cocina del restaurante. El restaurante tiene que producir la comida, tanto si se convierte en reactiva, tanto si se la comen, como si no se la comen. Otro ejemplo que podemos poner para ilustrar esta idea es el ejemplo de un repartidor. La potencia activa es lo que vende. Un repartidor de pan reparte el pan y recoge el pan del día anterior que no se ha vendido. Esta sería la potencia reactiva. Y la potencia aparente es todo el pan que sale de la fábrica, de la panificadora. El objetivo que tenemos es que se devuelva el mínimo de pan. Con la corrección del factor de potencia conseguimos que la potencia reactiva sea la mínima posible. Un ejemplo más para ilustrar esta idea. Si alguno de vosotros se ha interesado alguna vez por una alternadora o por un grupo electrógeno, se dispone a comprarlo, o se interesa por él, y pregunta al vendedor por un grupo electrógeno de 10 kilovatios. Rápidamente veremos cómo el vendedor nos pone cara de circunstancias y resulta que no puede vendernos un grupo electrógeno de 10 kilovatios. ¿Por qué? Porque la potencia de los grupos electrógenos, de los generadores, no se mide en kilovatios. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. La potencia activa, cuya expresión sería la siguiente, esta potencia sí que puede expresarse en vatios. Aquí tenemos el voltaje, aquí tenemos la intensidad, pero aquí tenemos algo, el coseno de phi, lo explicaremos más adelante, que el fabricante de alternadoras no puede controlar. Esto no depende de la máquina, esto depende de la instalación que tenemos conectada a la máquina. Entonces, el fabricante de alternadoras o de transformadores nos va a vender su máquina en potencia aparente, ya que la potencia aparente es igual a voltaje por intensidad. Y su unidad es el voltamperio. Y cuando pasa de 1000 le ponemos una K. Y de aquí viene la famosa frase, la famosa unidad que habréis oído, kVAs. Te venden la potencia de la máquina en kVAs. Te dirían, esta máquina tiene 10 kVAs, pero 10 kVAs no es igual que 10 kilovatios, porque si tú tienes el coseno de phi de 0,5, con 10 kVAs sacarías 5 kilovatios, sacarías la mitad de potencia. Y está claro que ni el vendedor ni el fabricante se pueden responsabilizar del coseno de phi. Si tú tienes el coseno de phi corregido, la potencia que tiene tu máquina en kVAs se va a aproximar muchísimo, a la potencia que tú podrás obtener en vatios en potencia activa. Pero si tú no tienes el coseno de phi corregido, la potencia que tú vas a obtener como potencia activa será muy inferior. Todo esto lo vamos a ver más adelante con unos ejemplos y algún ejercicio. Bueno, amigos, aquí te presentamos el triángulo de potencias, donde tenemos la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente en forma vectorial, formando, como ves, un triángulo. La potencia activa está en el eje real, el llamado eje real. La potencia reactiva está en el eje imaginario, formando 90 grados con el eje real. Y aquí tenemos la suma de la potencia activa y de la potencia reactiva vectorialmente, que es la potencia aparente. Y aquí tenemos este ángulo,
que es tan famoso que tiene nombre propio. Es el llamado phi. El coseno, que es una razón trigonométrica de este ángulo, es igual a cateto contiguo partido de hipotenusa. Y el coseno de phi, precisamente, es igual al factor de potencia. Por lo tanto, a partir de ahora hablaremos del coseno de phi y del factor de potencia indistintamente. Y a la vista de esta figura, lo que nos interesa es que este ángulo sea lo más pequeño posible. Vamos a verlo. A la vista de la figura, decíamos, lo que nos interesa es que este ángulo, el ángulo de la potencia aparente, el vector de la potencia aparente que yo ahora estoy desplazando en verde, sea lo más pequeño posible. Con lo cual conseguimos que phi sea muy pequeño. La potencia reactiva también muy pequeña. Imagínate que lo dejamos aquí. La potencia reactiva llegaría hasta aquí. El ángulo phi sería este, y fíjate como la potencia aparente, que ahora está en verde, sería muy próxima a la potencia activa. Esto es lo que debemos conseguir. Este es nuestro objetivo. Cuando hablamos de corrección del factor de potencia, corregimos este ángulo, precisamente este ángulo. Si corregimos este ángulo, estamos corrigiendo el coseno de este ángulo, ya que el coseno de 0 es 1, y eso haría que la potencia activa y la potencia aparente tuviesen el mismo valor. Aquí te presento otro triángulo de potencias y te presento una imagen sobre la explicación de la fórmula que vamos a utilizar para la corrección del factor de potencia. Aquí tenemos un triángulo de potencias igual al anterior, donde tenemos la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia activa de un sistema sin corregir, inicial. Aquí está sin corregir. Y después tenemos la potencia activa que no cambia, aquí la tenemos. Y después tenemos la potencia aparente, que está en verde, que al corregir el factor de potencia, al corregir este ángulo, al bajar este ángulo, pues, ¿qué efecto produce? La potencia aparente es menor, se aproxima más a la potencia activa, y lo que está claro que es menor es la potencia reactiva, que es lo que estamos intentando bajar. Decíamos, las siguientes conclusiones matemáticas. Vamos a verlo. Aquí tenemos que la potencia reactiva del condensador, la que tiene que absorber el condensador, aquí la tenemos para corregir el factor de potencia, que está aquí, corregirlo aquí, esa potencia es igual a la potencia total, como vemos aquí, menos la reactiva sub 2, la reactiva que va a quedar, siempre quedará un poquito de potencia reactiva. Esta es la potencia que va a absorber el condensador. Y aquí expresamos la potencia que va a absorber el condensador en función de la potencia activa, que como sabemos es igual a la potencia activa multiplicada por la tangente de phi. Por lo tanto, la potencia activa multiplicada por la tangente de phi sub 1, sin corregir, de este phi, es igual a ¿qué? A la potencia reactiva total. Y la potencia activa por la tangente de phi corregido es igual a ¿qué? A la potencia reactiva sub 2, a la potencia reactiva residual. De tal manera que aquí podemos expresar perfectamente esta igualdad. Por otro lado, tenemos que la potencia reactiva que absorbe el condensador es igual a ¿qué? A v cuadrado partido de la reactancia capacitiva. Y como sabemos, la reactancia capacitiva es el inverso de omega por la capacidad. Por lo tanto,
llegamos a este punto. Y después también sabemos que omega es igual a 2πf. Pues aquí lo tenemos, 2πf. Llegados a estas expresiones, trivialmente podemos establecer esta igualdad. Y en esta igualdad, simplemente despejando C, despejando la capacidad del condensador, llegamos a esta fórmula que nos da la capacidad del condensador en faradios. Aquí lo tenemos. Y ahora, seguidamente, para que lo veamos un poquito más claro todavía, vamos a realizar un pequeño ejercicio. Aquí tenemos este circuito, que se trata de una luminaria de 400 vatios, podría ser de vapor de sodio, de vapor de mercurio, aunque el esquema realmente representaría a una de vapor de mercurio. Lo que ocurre es que podemos imaginarnos que es o bien de halogénuros metálicos o de vapor de sodio. Aquí tenemos el condensador conectado en paralelo con la línea y aquí tenemos unos datos. Tenemos dato de tensión, frecuencia, lo que consume, una intensidad, y la potencia que tiene. ¿Y qué nos piden? Bueno, pues nos piden hallar el factor de potencia que tenemos ahora, sin corregir. Vamos a suponer que ahora todavía no hemos instalado este condensador, ya que desconocemos su valor. Por lo tanto, debemos hallar en primer lugar el factor de potencia que tenemos en la actualidad sin condensador y seguidamente debemos utilizar la fórmula para hallar el condensador necesario para corregirlo, para que se corrija el factor de potencia. Vamos a verlo. El coseno de phi es igual a la potencia activa partido de la potencia aparente. La potencia activa, pues aquí la tenemos, 400. La potencia aparente, ¿cuál es? Es V por I. Por lo tanto, sería 230 por 3. Aquí lo tenemos. 400 partido de 690. Y esto arroja un dato de 0,58. Esto no tiene unidades. Es el coseno de phi, es el coseno del ángulo que hemos visto entre la potencia activa y la potencia aparente. A la vista de este resultado, pues ya te puedo decir que este circuito necesita corrección. Yo te recomiendo cosenos de phi del orden pues de 0,9 hacia arriba, hasta 1. Si puedes llegar a 1, pues 1. Nosotros aquí vamos a intentar llegar a 1. 0,9 es aceptable, 0,95, 0,97, etc. Ya tenemos aquí el dato del coseno de phi. Por consiguiente, el arco coseno es igual a 54,57 grados. Seguidamente podemos aplicar directamente la fórmula que hemos aprendido en este tutorial. Vamos a verlo. La capacidad es igual a la potencia por la tangente de phi sub 1 menos la potencia por la tangente de phi sub 2 partido v al cuadrado por 2 por pi y por f. Y esto da como resultado 33,38 por 10 a la menos 5. Estos son faradios. Faradio es una unidad muy, muy grande. Nosotros lo convertimos en microfaradios multiplicándolo por 10 elevado a la 6, dando un resultado de
33,83 microfaradios. Por lo tanto, tú compras un condensador de 32 microfaradios, que está homologado, te lo puedo asegurar, de este tipo, de 220 o de 230 voltios. ¿Y qué ocurre? Y vas a corregir este circuito. Aquí, como ves, le hemos hecho una corrección con tangente 0. Eso significa con el coseno de phi 1. Eso significa coseno de phi 1, tangente 0, y el ángulo phi es de 0. De tal manera que así sería la corrección total. Coincidiría el vector de la potencia activa con el vector de la potencia aparente. Sería la máxima corrección posible. Vamos a ver qué efectos produce esta corrección en el consumo, en la intensidad del sistema. Vamos a verlo. Nosotros aquí hemos conseguido el coseno de phi 1. Por lo tanto, en la fórmula de la intensidad podemos decir que la intensidad es igual a la potencia activa partido del voltaje por el coseno de phi. Sustituyendo por valores numéricos, tenemos la potencia activa 400, esto no cambia, voltaje 230, coseno de phi 1. Obtenemos un resultado de 1,74 amperios. Esto ocurre con el factor de potencia corregido. Con el factor de potencia corregido, el consumo es de 1,74 amperios. Cuando la intensidad, el consumo, anteriormente, antes de corregir el factor de potencia, fíjate, estaba en 3 amperios. Viene a ser 1,3 amperios. De tal manera que si esto representa una luminaria de un pueblo determinado, una ciudad, en una calle que haya 20 farolas, ya tenemos una diferencia de consumo de 26 amperios. Aquí te hago ver la importancia solamente en el consumo que tiene el hecho de corregir correctamente el factor de potencia. Aquí, en este sencillo ejemplo, lo hemos visto acreditadísimo. En posteriores vídeos realizaremos ejercicios de corrección del factor de potencia, en otros casos más complejos, para que lo entiendas perfectamente. Bueno, amigos, espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido, y muchas gracias a todos por vuestra atención.